Bueno, queridos televidentes de Eclesia Televisión, queremos continuar con estos programas que son de formación para que cada vez más configuremos nuestra vida en este mundo donde hay tantas propuestas, tantos enfoques, tantas visiones, tantas formas de pensar, de actuar, tantas filosofías. Conviene que nosotros como cristianos nos fundamentemos bien. Quiero decirles que en el día de ayer, el programa con que inicié, lo de San Ignacio de Loyola, que se celebra el 31 de julio, hoy martes, ya estamos a 3 de agosto, seguimos avanzando. Y quise hacer esa intervención sobre San Ignacio de Loyola, porque dentro de la vida de la Iglesia cuenta también la vida de los santos. La vida de los santos hacen parte de la historia de la Iglesia, de la historia de la salvación. Y uno necesita, en la formación de su persona y de su personalidad, configurarse también con un sentido de la historia. Cuando las personas no conocemos la historia, podemos cometer muchos errores. La historia es la que va dando identidad a lo que uno piensa, a lo que uno dice, a lo que uno es. Por eso es tan bello que nuestro pueblo, gracias a Dios, y en varias partes hay centros de historia. Aquí en nuestro querido pueblo tenemos el Centro de Historia, que es presidido por la licenciada doña Ligia Omaira Duque Gómez, en una forma muy competente. Y allí hay personas que son muy competentes. El doctor Oreste Zuluaga Salazar, el doctor Ricardo Vera y otras personalidades que hay ahí que son muy distinguidas. Han estudiado historia académicamente, conocen mucho de la historia de Colombia, del Oriente y del santuario. Ahí hay gente que ha escrito mucho sobre el santuario, sabe mucho sobre el santuario. Y ya sabemos que el santuariano, nosotros los que somos del santuario, tenemos una identidad, un ADN, una formación que es maravillosa, con una serie de virtudes que son excelentes. Ya vemos cómo en el Oriente también tenemos cosas tan buenas, tan maravillosas. Lo mismo que en Antioquia. Antioquia, que es un departamento pujante, de iniciativa, de trabajo, de entrega, de esfuerzo. Por eso se dice que a veces el antioqueño no genera mucha simpatía en otros ambientes. Antes admiran precisamente el empuje de este Oriente y de los antioqueños y de los santuarianos. Yo en estos días he traído a la memoria una visita de un sacerdote español que estaba de vacaciones, no sé si ya se regresaría, y él trabaja en China hace 20 años, y decía que a 300 kilómetros de Shanghái estaba en un pueblo o en una ciudad, lo que sea, donde acompañaba a 40 familias santuarianas. Y él como que las admiraba mucho, porque el santuariano tiene sin duda alguna un perfil que es muy maravilloso, lo que llamamos la santuarianeidad. En días pasados le dieron la orden de los caballeros a un santuariano del Congreso de la República de Colombia. Y ahí hablábamos de la santuarianeidad, es decir, lo que caracteriza la esencia del santuariano. Hablando filosóficamente,
La esencia es aquello por lo cual uno es lo que es y no otra cosa. O una cosa es lo que es y no otra cosa. Es lo esencial. Lo otro es sustancial o accidental. Por eso, queridos televidentes, es tan importante ir conociendo la historia, lo que ha configurado lo que hoy en día somos. Esto es importante a nivel personal. Cómo ha sido nuestra familia, en la cual nos levantamos. Cómo ha sido también nuestra formación académica desde la escuela. Las virtudes que fueron también infundiendo en nuestros hogares. Las virtudes espirituales, morales, etc. ¿Cuántas cosas se van transmitiendo de generación en generación? Uno es lo que también es, no solo en su hogar, sino con los vecinos, los compañeros o compañeras de la escuela. Luego, cuando se va ampliando el círculo a través de los colegios, un círculo social amplio, porque nos vamos desenvolviendo en otros aspectos laborales o lo que sea, culturales. Y todo esto va configurando nuestra personalidad. La historia es muy importante, muy importante. Agradecemos que en nuestro pueblo haya personas que estudien la historia de nuestro pueblo, lo que caracteriza a nuestro pueblo, que no solamente se queden dentro de un grupo analizando cosas, sino que haya una proyección también a la comunidad. Cómo difundir también la historia de nuestro pueblo, la historia del oriente antioqueño, la historia del colombiano, y luego nosotros, que nos caracteriza también la parte espiritual y religiosa, conocer la historia de la iglesia, la historia de nuestra salvación. Esto es hermoso. Por eso, a través de estos programas se ha venido haciendo algo, que es estudiar, en este caso, escuchar, reflexionar y profundizar sobre un documento del Concilio Vaticano II que se llama Dei Verbum, es decir, la palabra de Dios. Dei viene del latín Deus Dei, que es Dios, y verbo, verbum verbi, que es palabra, también del latín. Es tan importante, queridos coterráneos y amigos de estos programas, que entendamos también el sentido y el significado de las palabras. Cuando uno sabe el significado de las palabras, sabe lo que está diciendo, y esto es importante porque le encuentra uno sentido. Entender bien todo, las ideas, los pensamientos, los argumentos, las razones, todo eso va edificando nuestra vida. Entonces, se ha iniciado también con este documento que se llama Verbum Dei, es decir, la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios la hemos recibido desde antiguo, porque nosotros tenemos miles de años de historia, miles de años de historia. Y esa historia, que es una historia de salvación, una historia del amor de Dios por nosotros, se consigna también a través de la Sagrada Escritura. Algo bello. Nosotros, en nuestra fe, creemos es lo que viene de Dios a través de su palabra, a través de la tradición de los santos padres, lo que viene también a través del magisterio de la iglesia, que eso es algo bello. Cuando uno quiere construir, edificar y fundamentar bien su vida cristiana, tiene que ir conociendo también los cimientos. A mí me gusta mucho observar lo que son las estructuras, porque una estructura es un andamiaje que se va construyendo. Se tienen una serie de elementos y de materiales para que ese andamiaje y esa construcción quede bien sólida, bien construida, como dice el Señor en el Evangelio, que sea algo firme, sólido, que a pesar de que arrecien muchas circunstancias adversas, permanece firme.
Cuando algo se construye sin fundamento, sin solidez, cualquier cosa lo puede hundir, arruinar y desmoronar. Entonces, en la Sagrada Escritura, nosotros encontramos lo que es la historia de salvación, la historia del amor de Dios por nosotros. Yo recuerdo cuando estaba aquí en el Colegio San Luis Gonzaga, que ahora se llama Instituto Departamental de Enseñanza Media, Presbítero Luis Rodolfo Gómez. Cuando yo estaba en esa época, el edificio actual del Colegio Senderos, ese era nuestro colegio aquí en nuestro querido pueblo. Yo en el año 57 estaba en primero de bachillerato, lo que ahora llaman sexto, y ya en segundo de bachillerato, que ahora llaman séptimo, ya me fui para el seminario. Y recuerdo que había una cartilla en esa época que se llamaba precisamente La historia de la salvación, la historia de la salvación, escrita por algún sacerdote. Y me encantaba estudiar esa cartilla, todo lo que iba describiendo de todos esos escenarios del Antiguo Testamento, con los patriarcas, los profetas, etcétera, etcétera. Conocer todo eso engolosina mucho, porque es irnos conociendo a nosotros mismos. Cuando conocemos la historia, nos identificamos también nosotros mismos. Por eso ahora decía precisamente que la historia es la que ha ido configurando lo que hoy en día somos. Vamos ahora a iniciar estas lecturas del numeral 14 de la Dei Verbum, de la palabra de Dios, con el Antiguo Testamento, desde los primeros pasos que se daban cuando Dios se fue revelando en el mundo desde la creación. Por eso, con mucha atención, vamos a escuchar. La historia de la salvación consignada en los libros del Antiguo Testamento. Dios amantísimo, buscando y preparando solícitamente la salvación de todo el género humano, con singular favor se eligió un pueblo a quien confió sus promesas. Hecho pues el pacto con Abraham y con el pueblo de Israel por medio de Moisés, de tal forma se reveló con palabras y con obras a su pueblo elegido. Como el único Dios verdadero y vivo que Israel experimentó, cuáles eran los caminos de Dios con los hombres, y, hablando el mismo Dios por los profetas, los entendió más hondamente y con más claridad de día en día, y los difundió ampliamente entre las gentes. La economía, pues, de la salvación preanunciada, narrada y explicada por los autores sagrados, se conserva como verdadera palabra de Dios en los libros del Antiguo Testamento, por lo cual estos libros inspirados por Dios conservan un valor perenne, pues todo cuanto está escrito para nuestra enseñanza fue escrito a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras estemos firmes en la esperanza. Importancia del Antiguo Testamento para los cristianos. La economía del Antiguo Testamento estaba ordenada sobre todo para preparar, anunciar proféticamente y significar con diversas figuras la venida de Cristo Redentor universal y la del reino mesiánico. Mas los libros del Antiguo Testamento manifiestan a todos el conocimiento de Dios y del hombre, y las formas de obrar de Dios justo y misericordioso con los hombres, según la condición del género humano, en los tiempos que precedieron a la salvación establecida por Cristo. Estos libros, aunque contengan también algunas cosas imperfectas y adaptadas a sus tiempos,
demuestran, sin embargo, la verdadera pedagogía divina. Por tanto, los cristianos han de recibir devotamente estos libros que expresan el sentimiento vivo de Dios y en los que se encierran sublimes doctrinas acerca de Dios y una sabiduría salvadora sobre la vida del hombre y tesoros admirables de oración, y en los que por fin está latente el misterio de nuestra salvación. Nos acaba de decir cómo Dios se ha dado a conocer a través de palabras y de obras. Esto es muy importante. Uno se da a conocer a sí mismo cuando uno habla, pero también como uno actúa. Y en ambos casos da a entender quién es uno. Dios, a través de su palabra y de las acciones salvíficas, da a conocer quién es Él, que como lo iremos viendo progresivamente, Dios en el fondo es esencialmente, Dios es amor. Este proyecto maravilloso de Dios, este propósito maravilloso de Dios, es un proyecto amoroso. Eso está por encima de todo. Hay gente que cuestiona mucho a Dios, inclusive en estos días que a través del oficio divino hemos estado escuchando lo que es el libro de Job. Muchas veces pone al descubierto cuál es la soberbia humana que cuestiona a Dios, como aparece en el profeta Isaías, que dicen precisamente los hombres: no es justo el proceder del Señor. Y responde Él: es injusto mi proceder. ¿No es más bien el proceder de ustedes el que es injusto? Muchas veces el hombre le atribuye a Dios los males del mundo, que el mismo hombre es el que ha generado con consecuencias tan lamentables. Como dice el profeta Jeremías, cuando no se escucha a Dios y no se obedecen sus leyes, se desencadenan una serie de males en el mundo. Unidos en la fe, unidos en el amor, unidos en el Espíritu que Cristo nos regaló. Unidos en la fe, caminamos con Jesús en comunión, participación y misión. Nuestra iglesia anuncia con esperanza y amor